Muy buenas tardes. En esta oportunidad y continuando con el curso de anatomía, vamos a hablar sobre el sistema urinario. Los integrantes son Aguilar Moyo, Collante Rondán, Rivera Estupiñán, Vilches Tuisima, y quien les habla, Ramos Cairo. Bien, para poder iniciar vamos a indicar qué es el sistema urinario y por qué es tan importante. Bien, el sistema urinario es un sistema de excreción y nos va a ayudar a extraer o sacar de la sangre aquellas sustancias que son de desecho para poder convertirlas en orina y expulsarlas al exterior. Entonces, de esa forma se va a mantener la homeostasis, o como también es conocida, el equilibrio interno del cuerpo. Entonces, pero ¿por qué es importante eh, el sistema urinario? Vamos a tener tres razones. Por un lado, va a ayudar a mantener el equilibrio del cuerpo, ya que cuando nuestras células se alimentan y toman sustancias nutritivas, les van a hacer, o mejor dicho, nuestro cuerpo va a hacer un proceso que se llama metabolismo. Y a partir del metabolismo, la célula va a producir algunas sustancias nutritivas y va a producir también energía. Pero además de ello, el metabolismo nos va a ayudar eh, como ya había indicado, producir energía, pero también va a producir desechos. Entonces, cuando esos desechos se almacenan dentro de la célula, va a afectar al equilibrio del cuerpo, o sea, mantenernos sanos, a que todos nuestros signos vitales se encuentren en óptimas condiciones y va a poder ser afectados también dentro de la célula. Entonces, lo que hace la célula es que va a comenzar a expulsar esas sustancias hacia el sistema sanguíneo, va a haber una irrigación, pero ahora lo que va a afectarse es el equilibrio dentro del sistema sanguíneo. Entonces, es decir que básicamente la homeostasis de nuestro cuerpo o de nuestro sistema circulatorio puede verse afectado si no se eliminan estos desechos. Ahí es donde el sistema urinario va a recoger todas esas sustancias de desecho y las va a llevar al exterior para poder expulsarlas. Esa sería la primera función. La segunda función es que va a ayudar a expulsar al exterior en forma de orina aquellas sustancias que nuestro cuerpo ya no necesita, ya no es necesario, porque nuestro cuerpo calcula todo lo necesario que necesitamos y el resto lo elimina. Y por último, va a ayudar también a la reabsorción. Digamos que si en la orina o en la formación de la orina se va perdiendo algunas sustancias nutritivas, el sistema urinario se va a encargar de recuperarlas para que vuelvan, como son nutritivas, para que vuelvan nuevamente a nuestro sistema sanguíneo y de esa forma podemos volver a utilizar. Entonces, por estos tres motivos son importantes. Ahora, para poder seguir, vamos a cuestionarnos de cómo hace todo el funcionamiento del sistema urinario, ¿no? Entonces ahí entraríamos a la parte del sistema urinario. Y para poder comprenderlo, vamos a primero conocer cuáles son las partes del sistema urinario y cómo funciona. Primero vamos a indicar que el sistema urinario está conformado por dos órganos que se llaman los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Después de los riñones vamos a tener los uréteres, que son estas pequeñas de aquí de amarillo, los uréteres. Y después vamos a tener la vejiga, tanto en femenino como masculino. Y al final vamos a tener un tubo, como lo podemos ver aquí, y aquí un tubo que se llama la uretra, que es la que se encarga de expulsar la orina hacia el exterior. Entonces empecemos ahora para conocer bien el funcionamiento hablando primero de los riñones. ¿Qué son los riñones? Primero que todo, los riñones son los órganos más importantes del aparato urinario. En realidad todos son importantes, pero los riñones son los encargados de su óptimo funcionamiento y es el más importante de todos. Ahora vamos a partir indicando qué es un riñón. Son dos órganos que vienen en forma de frijol y se encuentran en la zona lumbar, es decir, en la parte de atrás de la espalda, a un lado y al otro de la columna vertebral. Pueden medir entre 10 y 12 centímetros de largo, eso depende también del tamaño de la persona, y puede tener entre 6 y 8 centímetros de ancho y aproximadamente 2 centímetros y medio de grosor. Entonces los riñones generalmente uno se va a encontrar más abajo que el otro, y esto es debido a que el lado del riñón derecho vamos a encontrarnos en la parte superior al hígado. Entonces, eso hace que el riñón derecho esté un poco más abajo que el riñón izquierdo.
Aquí como podemos ver los riñones, acá están sus arterias renales, vena renal, los ureter, la pelvis renal, Ahora, ¿qué funciones van a desempeñar los riñones? ¿Cuál es su funcionamiento? Entonces, los riñones tienen muchas funciones. Por un lado, nos va a ayudar a mantener el equilibrio de los iones dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo contiene iones de sodio, iones de potasio, iones de cloro, iones de calcio. Entonces, esos iones son muy importantes, pero cuando hay demasiado dentro de nuestro cuerpo, va a afectar el equilibrio. Así que el riñón va a ayudar a mantener el equilibrio. Entonces, lo que va a hacer el riñón es regular la concentración de iones, entre otros en la sangre. Aquí, como podemos ver, los iones, y acá también están sus medidas, ¿no? Básicamente, que son las normales. Entonces, además de ello, nuestra sangre también se dice que debe tener un pH que debe estar entre 6 y 7,5. Recordemos que el pH nos va a indicar si la sangre está muy ácida o está muy alcalina. Aquí como podemos ver, ¿no? El pH normal. Pero cuando el pH es muy bajo, está por debajo de los 6, está por debajo de los 6 o de 4 o 5, quiere decir que la sangre está muy ácida. Y cuando está por encima de 7,5, 8, 9, quiere decir que está muy alcalina. Así que los riñones se van a encargar de regular el pH, van a mantener ese funcionamiento. O sea, su segunda función sería de regular el pH y la cantidad de agua o H2O que hay en la sangre. Además de eso, también los riñones son los encargados de formar la orina, como ya sabemos, que es de donde se van a expulsar todas estas sustancias que ya no le sirven al cuerpo. Vamos a partir ahora con el funcionamiento de los riñones. Seguimos en el funcionamiento de los riñones, pero vamos a hablar de la orina. Entonces, la orina es un líquido en color tirando a amarillo y está lleno de sales minerales y de algunos iones que el cuerpo está excretando. Ahí hay sales minerales, por ejemplo, como fosfatos. Allí también nos encontramos con algunos carbonatos. También en la orina hay hormonas. Y cuando el cuerpo utiliza hormonas y ya no las necesita, ellas son expulsadas. Y también hay algunos restos de medicamentos cuando a veces ingerimos porque nos sentimos mal. Entonces, cuando ya no necesitamos el resto de medicamento porque ya tuvo ese medicamento en nuestro organismo, entonces lo que va a hacer en los riñones es esos restos de medicamentos expulsarlo por medio de la orina. Ahora, la orina en su mayoría va a contener agua, todas esas sustancias de las que hemos estado hablando hace un momento, pero ya se encuentran disueltas en agua. Entonces la orina básicamente es composición de agua y también tiene ácido úrico y tiene urea. Entonces ahí tenemos que poner en cuenta qué sería el ácido úrico y la urea, ¿no? Entonces, esos son lo que sale de la degradación de las proteínas y como ya no se necesita, debe ser expulsado al exterior. Entonces, la composición de la orina básicamente se indica que tiene un 95% de agua y 5% de residuos disueltos como iones, sales, hormonas, restos de medicamentos, urea, ácido úrico, creatina, amoníaco, entre otros. Entonces, el riñón va a tener otra función, ¿no? Y es que nos va a ayudar en la reabsorción. Si alguna sustancia nutritiva digamos, se quiere quedar en la sangre, se quiere ir básicamente para expulsarla al exterior, el riñón lo que va a hacer es ayudar a devolverla nuevamente y por eso son muy importantes los riñones, porque filtra básicamente y nuevamente lo regresa si es que nuestro cuerpo lo necesita. Ahora vamos a ingresar a la anatomía del riñón y sus estructuras, ¿no? ¿Qué estructuras en este caso encontramos en este riñón? Por un lado, nos vamos a encontrar en la parte de afuera, la parte más externa, recibe el nombre como lo podemos ver acá, de la corteza renal. Está entre las líneas azules y rojas y la línea del final, ¿no? La parte que tenemos acá, que es la parte media, va a recibir el nombre de la médula
médula renal, la médula renal. Entonces, y esas formaciones que parecen como cádiz, aquí como lo podemos ver, se les va a conocer como el nombre de cáliz renal. Va a tener cálices menores y va a tener cálices mayores. Bien, seguidamente con ello, en esa parte donde se ve es donde llegan todos los cálices. Aquí va a llegar todos los cálices y se les va a conocer como el nombre de también la pelvis renal. Aquí, estos cálices van a conocerse como la pelvis renal. Luego de la pelvis renal, nos vamos a encontrar con esta prolongación que recibe el nombre de uréter. Bien, luego de la pelvis renal, vamos a encontrar el uréter. Y también vamos a encontrar aquí la arteria renal, que es la de aquí, la de color rojo, la arteria renal. Entonces, la arteria renal es la que tenemos acá y es la que se va a encargar de conducir al sistema urinario la sangre que proviene de nuestro cuerpo. Hay que recordar también que las arterias, bien, se representan en color rojo, ¿sí? Porque están encargadas, o mejor dicho, están cargadas de oxígeno y son las que van a llegar a todas las células del cuerpo. Entonces ahí esa sangre que pasa por la arteria está llena de sustancias nutritivas que le van a servir también al riñón. Pero además de eso, ahí también se van a encontrar todas las sustancias de desecho que la sangre ha ido recogiendo el metabolismo de todas las células. Entonces, una vez que la arteria renal, bien, la arteria renal ingresa al riñón, va a ingresar, se va a dividir en arterias más pequeñas, como lo vamos a poder ver acá, más pequeñas que se llaman arteriolas renales. Aquí no lo podemos ver, pero microscópicamente lo podemos ver que se van al momento que ingresa por la arteria renal, va a ingresar y se van a dividir básicamente en arteriolas renales y las arteriolas renales otra vez, se van a dividir en vasos delgados más pequeños que se conocen como capilares sanguíneos. Ahí esos capilares sanguíneos que provienen de las arterias, luego se van a unir a los capilares sanguíneos que van a formar las venas. Entonces, aquellos que provienen de las arterias se unen con los que va a formar las venas y esos capilares que van a formar las venas empiezan a formar vénulas, pequeñas vénulas, y luego las vénulas empiezan a formar la vena renal. Bien, entonces ahí es donde se forma la parte azul. Y esta vena renal es la que va a sacar la sangre de los riñones, pero ya es sangre limpia. Entonces, las venas se representan de color azul porque tiene sangre llena de dióxido de carbono. Entonces, esa sangre va a empezar a viajar por todo el cuerpo para recuperar los nutrientes y para llevarle más nutrientes al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo más importante que hay dentro de los riñones? ¿Qué podría ser lo más importante? Entonces, hay unas estructuras dentro de los riñones que nos vamos a encontrar aquí entre las vénulas y las arteriolas. Esas partículas o esos organismos que nos encontramos allí dentro de los riñones reciben el nombre de nefronas, el cual lo vamos a ver de forma microscópica, pero aquí lo vamos a poder observar como lo estamos validando en la PPT. Bien, por lo tanto, las nefronas son los que se van a encargar de purificar la sangre, es decir, de extraer todos los desechos que se encuentran en las arterias y volver a las venas sangre que se encuentra ya limpia. Ellos van a hacer la especie de filtro dentro del riñón. Entonces, ¿cómo es una nefrona? Una nefrona va a estar conformada por dos partes. Está conformada por el glomérulo y el túbulo. Aquí como lo podemos ver. Glomérulo y túbulo. Entonces, aquí está toda la estructura directamente de la nefrona. Entonces, ¿qué es el glomérulo? Digamos que cuando las arterias, o mejor dicho, las arteriolas, pasan por el túbulo, se van a dividir o van a sacar unas prolongaciones que son capilares sanguíneos. Esos capilares sanguíneos van a formar una red como si fueran unas fibras o hilos, y la red de vasos sanguíneos se le conoce también al nombre, a la red de vasos sanguíneos que se van a ir formando, se va a conocer como glomérulo. ¿Y qué va a pasar por ahí? Directamente lo que va a pasar por ahí es la sangre que se encuentra en la red de vasos sanguíneos, va a pasar, va a destilar
va a empezar a filtrar aquellas sustancias de desecho con las que viene la sangre y van a empezar a caer en esta parte del túbulo. Bien, entonces recordemos que el túbulo tiene cuatro segmentos. El primer segmento del túbulo, básicamente, es la cápsula de Bowman. ¿Qué va a ser la cápsula de Bowman? Aquí como lo podemos observar, la cápsula de... Ese sería el primer segmento. Bien, la cápsula de Bowman lo que va a hacer es, va a recoger todo este filtro o todo lo que esté filtrado, básicamente aquí, que proviene de la sangre. Luego este filtrado va a pasar de la cápsula de Bowman, va a pasar a este túbulo que se llama el túbulo proximal. Está aquí. Las flechas no van a ir guiando. El túbulo proximal. ¿Qué sería la segunda sección? Bien. Entonces el túbulo proximal va a estar rodeado de vasos sanguíneos también aquí. Va a estar rodeado de vasos sanguíneos y si vemos acá también van a estar de otros compuestos y de secreción. Mm, aparte de los vasos sanguíneos, también va a estar rodeado de capilares sanguíneos y el objetivo es que si alguna sustancia, bien, de desecho no logra filtrarse bien, acá todavía puede pasar del capilar sanguíneo, aún va a poder pasar al túbulo proximal. Si no se, no, digamos, no se logra filtrar bien, acá va a pasar un primer filtro. Y aquí básicamente todavía va a pasar el capilar sanguíneo y puede pasar al túbulo proximal. Y si aquí se nos fue alguna sustancia, digamos, nutritiva, aminoácido, azúcares, como podemos ver acá, esas sustancias van a poder pasar del túbulo proximal, pueden pasar al capilar sanguíneo. O sea, básicamente pueden pasar desechos y podemos devolver las sustancias nutritivas. Por eso es que las nefronas serían como la filtración. Va a filtrar lo que son desechos. Si son desechos, lo va a llevar al exterior, pero si no sirve al organismo, lo va a retener, lo va a filtrar para que lo vuelva básicamente regresar al cuerpo. Digamos, es un filtro. Ahora, luego, la sustancia que pasamos por acá, que con el tiempo se va a convertir en orina, bien, por aquí, eh, se va a convertir en orina, va a seguir su camino y va a llegar a esta prolongación que se llama el asa de Henle. Aquí vamos a encontrar el asa de Henle. Esto sería el asa de Henle. En el asa de Henle, la orina se va a concentrar, ¿bien? En el asa de Henle, la orina va a empezar de la orina va a comenzar a salir los excesos de agua que van a volver nuevamente al sistema circulatorio y el producido, que ya prácticamente es la orina, ahora va a pasar hacia la flecha, que vendría a ser el túbulo distal, ¿no? El túbulo distal. Y este también va a estar rodeado de vasos sanguíneos. Eso quiere decir que todavía algunas sustancias de desecho que estén en la sangre, todavía aquí, en este filtro también se puede devolver nuevamente. Pueden pasar a la orina, y si en la orina tenemos algunas sustancias nutritivas, todavía puede ser reabsorbida nuevamente por la sangre. Y al final de este producto, o de todo este circuito, va a pasar al conducto que se llama el conducto recolector, que básicamente es aquí, el conducto recolector. Y ya prácticamente aquí ha formado la orina. Entonces, este conducto recolector va a pasar su producto aquí a los cálices, ¿bien? Y en los cálices renales se empieza a amontonar la orina en todos los cálices y luego ese producto va a pasar a la pelvis renal, o sea que la orina pasa a la pelvis renal y de la pelvis renal va a pasar ahora a este conducto que son los uréteres, ¿no? Básicamente. Y haciendo un reconjunto de ello, el primer paso sería la cápsula de Bowman, el segundo sería el túbulo proximal, el tercero sería el asa de Henle, el cuarto sería el túbulo distal y el quinto sería el túbulo recolector, o algunos también lo conocen como túbulo colector. Bien, aquí como podemos ver es lo mismo, aquí está señalado en flechas y aquí también es una nefrona, que es la unidad funcional renal del riñón, y aquí vamos a poder observarlo, ¿no? Siempre en la parte superior de la nefrona vamos a encontrar su corteza. Parte superior
repetimos, parte superior, su corteza, parte inferior, su médula, ¿no? O sea, básicamente ahí está explicado. Todo lo que vendría a ser médula conforma lo que vendría a ser que vaya a la vena renal, va a estar el túbulo colector, orina hacia la pelvis renal. También vamos a encontrar en la parte de la médula el asa de Henle y la red de capilares, ¿no? Y en la parte superior, que vendría a ser la corteza, vamos a encontrar al túbulo con arteado distal, eh, la arteriole eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman y todo. Básicamente es como si estuviese invertido, ¿no? Pero es de esa manera. Corteza y médula. Ahora, aquí vamos a hacer una cuestión de la sangre cuando pasa directamente por los riñones se filtra, pero ¿qué pasa con la sangre que ha sido purificada? Aquí vamos a tener capilares sanguíneos dentro de los riñones, que van en color rojo, pero poco a poco se convierten en color azul. Entonces resulta que la sangre que ha sido purificada y que ya ha reabsorbido sus nutrientes empieza a convertirse en unos capilares de color azul. ¿Y por qué azul? Porque aquí los capilares provienen directamente de las arterias, pero ahora esos capilares que se van a convertir en vénulas y las vénulas van a llegar a la vena renal. Entonces, de esa forma, la sangre que ingresó y se purificó, ahora va a salir limpia, va a salir purificada, pero no va a salir por una arteria porque se combinaría otra vez con la sangre con desechos, sino va a salir por la vena renal. Y la vena renal va a estar lista para cargarse nuevamente los nutrientes y entregárselo a las células para que puedan hacer el metabolismo y luego volver a recoger las sustancias de desecho y llevarlas al riñón, pero por medio de una arteria, y de esa forma se habrá purificado la sangre. Ahora, respecto a la orina que se formó, va a pasar, bueno, ya de ahí pasa por el uréter, y los uréteres pueden tener entre 25 y 30 centímetros de largo, y va a conducir la orina del riñón hasta la vejiga, de los uréteres hasta la vejiga. Ahora vamos a partir con la vejiga. ¿Qué es la vejiga? La vejiga es un músculo elástico que tiene una capacidad de aproximadamente medio litro de orina o 500 centímetros cúbicos. Y la orina se va a empezar a almacenar en la vejiga. Cuando ya está en su capacidad máxima, ahí es cuando vamos a sentir los deseos de querer orinar. Tomemos en cuenta que entre la vejiga y entre la uretra hay un anillo. Aquí vamos a encontrar un anillo y aquí también vamos a encontrar un anillo. Y se le conoce como el esfínter uretral, el cual es un músculo también estirado. eh, y al ser un músculo estirado, perdón, al ser un músculo estriado, son músculos estriados, y al ser un músculo estriado, se mueven con el control consciente del cuerpo. Entonces, cuando le damos la orden, él se va a abrir y ya la orina va a pasar al último conducto que se llama la uretra. Este conducto va a expulsar la orina hacia el exterior. Entonces, tomemos en cuenta que son músculos estriados, ¿sí? Son músculos estriados, que son básicamente o se manejan con el control consciente del cuerpo. Ahora, seguidamente la uretra va a variar. Como podemos ver acá, la uretra masculina o de un varón y la uretra femenina. Entonces, la uretra va a variar entre los hombres y las mujeres. En la mujer la uretra puede tener entre 4 y 5 centímetros de largo y solamente le va a servir, como podemos ver aquí, para hacer micción, para orinar. En el caso del hombre, ¿bien? La uretra puede tener aproximadamente entre 20 centímetros de largo. Eso es por la prolongación del pene, por eso es que es un poco más largo. En la mujer va a tener solamente una función, que vendría a ser la de realizar su micción, y en el hombre va a cumplir dos funciones. Primero, para hacer micción y la segunda, para eyacular. Por eso es que la uretra es diferente en el hombre y es más larga y va a cumplir siempre con dos funciones en el caso del varón. Ahora, para poder ir finalizando, ¿qué puede afectar nuestros riñones? ¿Qué puede afectar al sistema urinario? Lo que más afecta a los riñones y lo más peligroso es que las nefronas
poco a poco empiecen a perderse, empiecen a dañarse, empiecen a destruirse. Y cuando eso ocurre, el riñón ya no puede hacer su trabajo. Entonces, a eso se le va a conocer como insuficiencia renal. Y cuando eso ocurre, a las personas hay que someterlas a un proceso que se conoce como el nombre de diálisis. ¿Qué significa eso? Que llevan a la persona al hospital por el resto de su vida, la van a llevar a un hospital para que la puedan conectar a una máquina. ¿Y qué va a hacer esta máquina? Esta máquina va a conectarse con una arteria del cuerpo, con la sangre, se va a purificar con esta máquina y eso puede tomar entre 2 a 4 horas para que pueda volver a hacer el procedimiento y para que se pueda limpiar básicamente los riñones, ¿no? Y nuevamente lo que va a hacer esta máquina le va a hacer el trabajo que cumplen nuestros riñones, la máquina va a cumplir, va a suplir el trabajo de los riñones. Seguidamente, ¿qué puede dañar las nefronas? La más conocida y la más común es la diabetes. Entonces, es decir, que cuando hay azúcar en la sangre, cuando hay excesos de azúcar en la sangre y padecemos de diabetes, se dañan los capilares sanguíneos y cuando los capilares sanguíneos se dañan, como habíamos informado, el glomérulo no puede hacer bien su trabajo. O sea, la nefrona, dentro de la nefrona, el glomérulo no va a poder hacer bien su trabajo. Otra causa común es la presión arterial alta. ¿Por qué? Por exceso de fármacos, ¿no? Y otras infecciones, por ejemplo, es la enfermedad común que va a recibir el nombre de cistitis, que mayormente son la del género femenino que la padece. ¿Qué es la cistitis? Es una inflamación de la vejiga que causa alguna bacteria que ingresa por la uretra. Entonces, una persona se nota que tiene cistitis porque tiene deseo de ir al baño, pero no orina. Y más bien, si orina, orina con ardor lo poco que puede hacer. Y ahí, ¿cuál es el problema? Cuando no le ponemos cuidado a la enfermedad o a la infección, por más leve que pueda ser, puede subir hasta los riñones y puede dañar las nefronas. Dentro de su la función son las nefronas, ¿no? Entonces, si no suplimos esta infección, llega a los riñones, daña las nefronas y podemos tener complicaciones. Seguidamente, lo que vamos a encontrar aquí también son los cálculos renales. Los cálculos renales, que básicamente son la acumulación de carbonatos de calcio, van a empezar a formar piedritas en los riñones y van a traer un dolor intenso en la zona lumbar. Y para expulsarlos también hay un proceso doloroso, en especial en el caso de los hombres. Naturalmente todos los cuerpos deberían de coger el calcio que hay en la sangre, que tomamos en los lácteos, ¿ya? Debería tener la capacidad de poder extraerlo de la sangre y ponerlo en los huesos. Pero algunos cuerpos, no todos, bien, pero en algunos cuerpos tienen, eh, algunos cuerpos están bien desarrollados y algunos cuerpos no están bien, no están correctamente desarrollados. Por ello es que el calcio no se extrae lo suficientemente bien en la sangre y como en algún momento la sangre tiene que pasar por el riñón para poder ser limpiada y filtrada, ese calcio se empieza a amontonar y es ahí cuando se van formando los cálculos renales. Básicamente sería por acumulación de calcio. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener en buen estado nuestros riñones o nuestro sistema urinario? Primero, cuidémonos del azúcar, ya que la diabetes es una de las causas por las cuales más se dañan los riñones. También cuidémonos bastante en hacer chequeos médicos y además de ello, cuidemos nuestra presión arterial, ya que eso implica pues no comer, digamos, demasiadas grasas, bajar el consumo, por ejemplo, a la sal, a los azúcares y está comprobado que la sal daña los riñones y afecta también la presión arterial. Entonces, si tenemos una infección, hay que ir al médico antes que pueda subir a los riñones y pueda causar malestar. Y lo más importante, tomar mucha agua porque el agua va a disolver los iones para que no sean tan fuertes para nuestros riñones. Eso sería todo y seguidamente vamos a continuar con la anatomía del riñón. Aquí
Como podemos apreciar, el riñón tiene una capa pleural, que es una telita muy delgada, como ahorita se puede apreciar, y otra visceral, que la estamos palpando. Otro punto habla es sobre el hilio, que cubre tres estructuras. Una de ellas, por ejemplo, la arteria, como se puede ver ahorita, y también una vena, que es más delgada y más chiquita. Y la parte más importante que vamos a hablar hoy es sobre el uréter, ¿no? Que está, que está en el medio de la arteria y la vena. El uréter es una especie de alambre muy distinto a las venas y arterias como he mencionado, ¿no? Nuestro objetivo de hoy, es seguir, hacer el seguimiento del uréter, ¿no? Que entra al riñón y así convertirse en la pelvis renal, ¿no? Bueno, que este es un dato a resaltar, ¿no? Para ello tenemos que cortar el uréter y abrir el riñón, ¿no? Y luego ahí hacer los desplazamientos o los despliegues para poder apreciar todo. Continuando, como se puede observar en el video, el riñón es un órgano vital que juega un papel crucial en la salud general del cuerpo. Su función del riñón sería filtrar la sangre para eliminar desechos y excesos líquidos y también regular el líquido, el equilibrio de electrolitos y ácidos, y también sería producir hormonas que regulan la presión arterial y la producción de glóbulos rojos. La importancia del riñón sería mantener la salud general del cuerpo, eliminar toxinas y desechos del cuerpo. También sería regular la cantidad de líquido en el cuerpo y también producir hormonas esenciales para la salud. Los problemas renales que puede haber en el riñón sería la insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, la nefritis y los cálculos renales. Y el cuidado y la prevención podrían ser mantener una dieta saludable, beber suficiente agua, controlar la presión arterial y el azúcar de la sangre y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol en nuestro cuerpo. Los riñones son dos órganos en forma de frijol, con una longitud promedio de 11 centímetros o 14 centímetros, de 6 a 4 centímetros de grosor. Los riñones están ubicados en el abdomen, detrás del peritoneo y a ambos lados de la columna vertebral. Su función principal es filtrar la sangre y producir orina, además de ayudar a mantener el equilibrio de electrolitos y el equilibrio ácido-base del cuerpo. El riñón está cubierto por el hilio renal. El hilio renal es el punto de partida, entrada y salida de los vasos, de los nervios y los uretes. Como lo antes dicho, eso es la mitad de un riñón humano, cortado como si fuera pan. Así podemos observar su interior. La parte externa se llama corteza y más adentro están las pirámides renales, que parecen pequeños triángulos. Todo esto forma parte de un sistema muy preciso. Los riñones filtran la sangre, eliminan toxinas, regulan el agua y las sales en nuestro cuerpo. Aunque solo miden unos 10 centímetros, cada riñón filtra alrededor de 180 litros de sangre al día. Para cuidarlos basta con simples cosas, como tomar agua, reducir el consumo de sal y azúcar, evitar el exceso de medicamentos. Así de práctico es empezar a cuidarlos, aunque igual puedes vivir con solo uno. Como podemos observar, el riñón es un órgano par retroperitoneal, cuya principal función es la homeostasis corporal mediante la filtración continua de la sangre. Participa en la excreción de productos nitrogenados como la urea, regula el equilibrio ácido-base, la presión arterial por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona y controla el volumen y composición de los líquidos corporales. Cada riñón contiene aproximadamente 1.2 millones de nefronas, que constituyen su unidad funcional. Cada nefrona se compone de un corpúsculo renal, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y un sistema tubular que recorre la corteza y la médula renal. A lo largo de este trayecto se produce el proceso de filtración, reabsorción y secreción, lo que permite la formación de orina definitiva.
En esta práctica de anatomía macroscópica se ha seccionado el riñón para visualizar su estructura interna. Para mejorar la visibilidad de las estructuras renales utilizamos el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que actúa como un agente limpiador y aclarador. Esto facilita la identificación de componentes clave, como las pirámides medulares, los cálices renales y la pelvis renal. Lo que observamos aquí es una clara distinción entre la corteza renal, de color más oscuro, donde se localizan los corpúsculos renales, y la médula renal, más clara y organizada en pirámides, donde se sitúan los túbulos y conductos colectores. Estas estructuras convergen en los cálices menores que drenan hacia los mayores y finalmente a la pelvis renal. Este tipo de observación directa no solo permite reconocer la organización anatómica del riñón, sino también comprender cómo se relaciona con su fisiología. Al visualizar estas estructuras, logramos integrar el conocimiento teórico con la evidencia anatómica, fortaleciendo nuestra comprensión del sistema urinario. El estudio del riñón es esencial en el campo de la salud, ya que disfunciones renales impactan múltiples sistemas del organismo. Entonces, esta práctica permite no solo aprender la anatomía, sino reflexionar sobre la importancia de su preservación clínica y fisiológica. Y para finalizar, luego de seccionar el riñón, utilizamos el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, para tener una mejor visión. Como se ve en la primera imagen, las estructuras renales, en la segunda imagen, las pirámides medulares y en la tercera imagen, los cálices renales y la pelvis renal.